Secundaria primer grado. Matemáticas. Divisiones equivalentes 2. Les doy la bienvenida a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas para primer grado de secundaria. Soy la maestra Irene Saraí Torres Herrera y en esta ocasión les ayudaré a comprender y a darle sentido a las divisiones equivalentes de números decimales a partir de problemas reales. Bienvenidas y bienvenidos. Comenzamos. ¿Alguna vez se ha visto en la necesidad de utilizar divisiones de números decimales para resolver un problema de su vida cotidiana? En mi experiencia, las divisiones de números decimales me han servido para determinar cuántas veces cabe el contenido de un objeto en otro o para comparar cuántas veces más se da una situación que otra. Les invito a recordar alguna ocasión en la que ustedes o su familia han utilizado estas operaciones y escriban en su cuaderno sus experiencias. Les recomendamos tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o en su defecto hojas reutilizables, lápiz, goma, regla y su libro de texto de la asignatura de matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Ledger, punzón y regleta. En esta ocasión, conoceremos varias situaciones en donde tenemos que resolver divisiones con números decimales. Les propongo que resolvamos juntos la siguiente situación. Cierto contenedor de agua tiene una capacidad de 320.25 litros. Si está vacío y se llena con una llave de manera constante, a razón de 1.5 litros por segundo, ¿cuánto tiempo se requiere para llenarlo hasta su máxima capacidad? Para resolver este problema, les invito a que identifiquen los datos. Los datos son capacidad del contenedor 320.25 litros y la forma de llenado, que es la razón de 1.5 litros por segundo. Y lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo de llenado. A partir de lo que se plantea, podemos darnos cuenta que se trata de saber cuántas veces cabe una cantidad en otra. Es decir, ¿cuántas veces cabe 1.5 en 320.25? Para conocer el tiempo de llenado del contenedor. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es resolver una operación de división y la escribimos como aparece en pantalla. 320.25 entre 1.5. ¿Será posible resolver la división así como está planteada? ¿Por qué? Antes de resolver el problema, analicemos lo siguiente. Una fracción puede ser entendida como una división en la que el numerador representa el dividendo y el denominador al divisor. Así tenemos que la fracción 3/4 puede representarse como la división 3 entre 4, que es igual a 0.75. Pero, ¿qué sucede si multiplicamos el numerador y el denominador de una fracción por el mismo número? Al multiplicar el numerador y el denominador de una fracción por el mismo número, se obtiene una fracción equivalente y en estos casos, al dividir el numerador entre el denominador, el cociente será igual al de la división original. Por ejemplo, si multiplicamos el 3 y el 4 de la fracción 3/4 por 2, la fracción resultante es 6/8. Y al dividir 6 entre 8, el resultado es igual a 0.75. Es decir, 3 entre 4 y 6 entre 8 son divisiones equivalentes. Lo anterior nos permite entender y responder al problema inicial en el que tenemos que dividir dos números decimales. Para resolver este tipo de operaciones tenemos que convertir la división en una división en la que el dividendo sea un número natural. Pero, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Qué procedimiento podemos seguir? Veamos juntos la siguiente información.
Hoy veremos cómo hacer divisiones con números decimales. Usemos como ejemplo la división 3.525 entre .25. Observa que el divisor es un número decimal y así como está, no podemos resolver la división. Pero, ¿recuerdas la propiedad de la división que vimos en otro video? Si en una división multiplicamos el dividendo y el divisor por el mismo número, el resultado no cambia. Entonces, debemos convertir la división que tenemos en otra división, en la que el divisor sea un número entero. Para convertir 25 centésimos en 25 enteros, es necesario multiplicar .25 por 100. La misma palabra centésimos nos da la pista. Entonces, debemos multiplicar tanto el divisor como el dividendo por 100 y, como recordarás, eso equivale a mover 2 lugares a la derecha ambos puntos decimales. Ahora, hagamos lo mismo con el dividendo. Después de esta conversión, la nueva división que obtenemos es 352.5 entre 25. Ahora, puedes hacer la división con el método que ya conoces. 25 cabe una vez en 35. 1 por 5 da 5 y 1 por 2 da 2. Restamos y obtenemos 10. Bajamos el 2, con lo que ahora nuestro dividendo es 102. 25 cabe 4 veces en 102. Entonces, 4 por 5 da 20, colocamos el 0 y llevamos 2 unidades. 4 por 2 da 8, más esas 2 unidades da 10. Restamos y obtenemos 2. Como el siguiente número por bajar, el 5, está después del punto decimal, colocamos el punto en el cociente, después del 14. Finalmente, 25 cabe una vez en 25. Colocamos 1 en el cociente y no sobra nada. Para concluir, dividir 3.525 entre .25 es igual a dividir 352.5 entre 25 y el resultado es 14.1. Ahora tú convierte estas divisiones que contienen divisores con decimales en operaciones que puedan resolverse. ¿Listo? En la primera división, como nuestro divisor tiene 4 décimos, multiplicamos ambos números por 10, con lo que la operación queda 156 entre 24. En la segunda división, nuestro divisor tiene 25 centésimas, por lo que multiplicamos ambos números por 100. Al efectuar las multiplicaciones, la división resultante es 1287.5 entre 125. Ahora, ya puedes resolver estas divisiones. Analicemos los siguientes casos en los que la maestra pidió a sus alumnas y alumnos resolver la división 5.25 entre 2.1. Veamos lo que hicieron dos estudiantes para resolver la operación. El estudiante, que llamaremos 1, escribió y resolvió la operación 525 entre 21 y argumentó que multiplicó el dividendo y el divisor por una potencia de 10. El resultado que obtuvo fue 25. El estudiante 2 obtuvo la división 52.5 entre 21. Igual que su compañero, comentó que multiplicó el dividendo y el divisor por potencias de 10 y su resultado fue 2.5. Alumnas y alumnos, ¿quién cometió el error en su procedimiento? ¿Cuál es el resultado correcto? Espero que en casa hayan detectado el error en las operaciones. Veamos nuevamente las operaciones. Analicemos al divisor. Para convertir 2.1 en un número natural, recorremos el punto decimal una cifra a la derecha, es decir, se multiplica 2.1 por 10, obteniendo el número 21. Tendríamos que hacer lo mismo con el dividendo, recorrer el punto decimal una cifra a la derecha, es decir, multiplicar 5.25 por 10, lo que es igual a 52.5. Con esto ya sabemos que el estudiante 2 realizó el procedimiento correcto, pero ¿qué error cometió el estudiante 1?
Su error fue recorrer el punto decimal 2 cifras a la derecha en el dividendo, lo que significa que lo multiplicó por 100 y no por 10, como lo hizo en el divisor. Muy bien, alumnas y alumnos. Ahora que ya vimos cómo dividir dos números decimales, retomemos el problema de llenado del contenedor de agua. Para resolver esta división es necesario convertir el divisor en un número entero. ¿Cómo hacemos eso? Recordemos que para ello hay que mover el punto decimal a la derecha. ¿Cómo se mueve el punto decimal? Multiplicamos el dividendo y el divisor por una misma potencia de 10. En este caso, como el divisor únicamente tiene una cifra decimal, multiplicamos dividendo y divisor por 10. Por lo tanto, 1.5 por 10 es igual a 15 y 320.25 por 10 es igual a 3202.5. El nuevo dividendo es 3202.5 y el nuevo divisor es 15. Así, ya tenemos una división de un número decimal entre un número natural. 3202.5 entre 15, cuyo procedimiento de solución ya conocemos. A estas divisiones les llamamos divisiones equivalentes porque el cociente de ambas es el mismo. Si tienen una calculadora a la mano, pueden corroborarlo, efectuando las dos operaciones y obteniendo el resultado de cada una de ellas. ¿Lo hicieron? Anoten en su cuaderno el resultado que obtuvieron. Bien, sigamos con el problema. Para resolver la división, utilizaremos el procedimiento que conocemos. Debemos de calcular cuántas veces cabe el 15 en el 32. Podemos observar que cabe 2 veces y entonces anotamos el 2 en el cociente. Proseguimos a realizar la resta correspondiente. 32 menos 30 es igual a 2. Seguimos el procedimiento y bajamos el número 0 para obtener la cantidad de 20. Ahora, ¿cuántas veces cabe el 15 en el 20? Cabe una vez. Por lo tanto, anotamos el 1 en la parte del cociente y efectuamos la resta correspondiente. 20 menos 15 nos da como resultado 5. Para seguir con la división tenemos que bajar el 2, quien va a acompañar al 5 para convertirse en 52. 15 cabe 3 veces en 52, ya que 15 por 3 es igual a 45. Efectuamos la resta correspondiente y obtenemos como residuo 7. Enseguida nos damos cuenta que ya terminamos con la parte entera de nuestro dividendo, por lo tanto subimos el punto para seguir con la parte decimal y bajamos el 5, obteniendo ahora 75. ¿Cuántas veces cabe el 15 en el 75? Cabe 5 veces. Por lo tanto, anotamos el 5 en el cociente y efectuamos la división que nos da como residuo 0. El resultado de la división 3202.5 entre 15 es igual a 213.5, que es el mismo resultado de la división equivalente 320.25 entre 1.5. Por lo tanto, se necesitan 213.5 segundos para llenar el contenedor, que es igual a 3 minutos y 33.5 segundos. ¿Qué les pareció el problema que acabamos de resolver? Como pueden darse cuenta, estas operaciones nos sirven para resolver problemas de la vida diaria de diferente índole. Veamos otro ejemplo en donde se usan las divisiones con números decimales. Carlos y Francisco están entrenando para una competencia de atletismo. Carlos tiene mayor experiencia y corre más rápido que Francisco. Para evaluar los avances de Francisco, su entrenador midió la distancia que recorrieron en el mismo periodo de tiempo. Carlos recorrió 8.82 kilómetros y Francisco 3.92 kilómetros. ¿Cuántas veces recorrió Carlos la distancia que recorrió Francisco? Como en todo problema, lo primero que tenemos que hacer es interpretarlo e identificar la información que nos resulta útil. Lo que queremos saber es cuántas veces recorrió Carlos la distancia que recorrió Francisco, es decir,
¿cuántas veces cabe una cantidad? Entonces, tenemos que resolver una división. Los datos son que Carlos recorrió 8.82 kilómetros y Francisco 3.92 kilómetros. Por lo tanto, la operación que nos va a ayudar a resolver este problema es la división 8.82 entre 3.92. Primero convertimos el divisor en un número natural. ¿Por cuánto hay que multiplicar el divisor para obtener un número natural? Lo tenemos que multiplicar por 100, porque hay que recorrer el punto decimal 2 cifras. Entonces multiplicamos 3.92 por 100, que nos da como resultado 392. Y para que la proporción no cambie, habrá que multiplicar el dividendo también por 100. En este caso, 8.82 por 100, que nos da como resultado 882. La división que vamos a resolver es 882 entre 392, que es una división de números naturales, equivalente a la división original. Al resolver la división 882 entre 392, el resultado que obtuvimos es 2.25, es decir, 8.82 entre 3.92 es igual a 2.25, lo que nos lleva a concluir que Carlos corrió 2.25 veces más rápido que Francisco. Estimadas y estimados alumnos, hasta el momento hemos resuelto problemas de división de números decimales con apoyo de divisiones equivalentes. ¿Cómo van? ¿Tienen alguna duda? Recuerden que para aclarar sus dudas pueden consultar a sus maestras y maestros a la distancia y también pueden consultar su libro de texto. Para finalizar, ayúdenme a resolver el siguiente problema. Una banda elástica se ha estirado 3.3 veces su tamaño original, alcanzando una longitud de 13.86 metros de largo. ¿Cuál es el tamaño original de la banda? En este problema, a diferencia de los anteriores, no nos están preguntando cuántas veces cabe una cantidad en otra. Ahora nos piden encontrar el tamaño original de un objeto después de que aumentó un número de veces su tamaño. ¿Creen que podamos resolverlo con lo que ya hemos aprendido? Claro que sí. Comencemos. Los datos son: la banda elástica aumentó 3.3 veces el tamaño y alcanzó 13.86 metros de largo. La pregunta a resolver es: ¿cuál es el tamaño original de la banda? A partir del problema y de los datos que nos da, podemos darnos cuenta que para resolverlo debemos de realizar una división nuevamente de números decimales, en donde 13.86 es el dividendo y 3.3 es el divisor. ¿Por cuánto hay que multiplicar 3.3 para obtener el divisor entero? Se debe de multiplicar por 10, en vista de que el divisor solo tiene una cifra decimal. Recordemos también que no solo se debe de multiplicar el divisor, sino también el dividendo, para que el resultado no se altere. 3.3 por 10 es igual a 33 y 13.86 por 10 es igual a 138.6. Por lo tanto, la división que vamos a resolver tiene como dividendo 138.6 y como divisor 33. Recordemos que esta división es equivalente a la división original porque se obtiene el mismo resultado. Ahora efectuamos el procedimiento que ya conocemos. Vamos a encontrar cuántas veces cabe el 33 en el 138. En este caso, nos apoyamos de nuevo en las tablas de multiplicar y nos damos cuenta que 33 cabe 4 veces en 138. Por lo tanto, anotamos el número 4 en la parte del cociente y hacemos la resta. 138 menos 132, lo cual nos da como resultado 6. Para seguir con el procedimiento, vamos a bajar el 6 de la parte decimal de nuestro dividendo y vamos a subir el punto decimal al cociente.
lo que nos indica que ya acabamos con la parte entera. Y ahora vamos a buscar cuántas veces cabe el 33 en el 66. Apoyándonos de nuestras tablas de multiplicar, podemos darnos cuenta que cabe 2 veces. Por lo tanto, ponemos el número 2 en la parte del cociente al lado del punto decimal. Y lo único que nos queda es hacer la resta 66 menos 66 y nos da como residuo 0. Al interpretar el resultado obtenido, podemos darnos cuenta que la banda medía originalmente 4.2 metros y así terminamos la resolución de nuestro problema. Muy bien, hemos terminado, no sin antes recordar lo que aprendimos el día de hoy. Conocimos las divisiones equivalentes y su utilidad al resolver divisiones con números decimales. Practicamos las multiplicaciones con múltiplos de 10 que nos permiten mover el punto decimal a la derecha cuantas veces sea necesario. Establecimos los pasos ideales para resolver problemas, los cuales son extraer datos, analizar lo que nos están preguntando, realizar las operaciones correspondientes e interpretar el resultado. ¿Qué útiles son las matemáticas? Es hora de aplicar lo aprendido. Los reto a proponer problemas en los que se tengan que utilizar divisiones de números decimales y divisiones equivalentes para resolverlos. Anótenlas en su cuaderno y compártanlo con su profesora o profesor. No olviden anotar también sus dudas y lo que les pareció más interesante para que con ayuda de su libro de texto y su profesora o profesor puedan comprender mejor el tema de esta sesión. Esperamos que esta sesión haya sido de su agrado. Gracias a todas y a todos ustedes por estar con nosotros. Los invitamos a asistir a la siguiente sesión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta pronto! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.